cette croix sainte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici la croix, le bois de la croix sainte. Fuyez, ennemis! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, gamin, dis-moi ça. Allez, Philéas, ça gueule, tu t'en vas. Sí, hemos visto niños poseídos, los que juegan, ¿cómo se llama? A la Ouija. A la Ouija. Incluso han venido corriendo a buscar aquí al pastor para que vaya a orar por ellos, porque ha sido terrible, espantosa la posesión. Y jóvenes, adolescentes que se dedican a esto y en un momento dado se encuentran en que realmente se sienten poseídos por fuerzas demoníacas. ¿Y Entonces, cómo se manifiestan estos espíritus dentro de los jóvenes? bueno, se golpean, gritan, se desesperan, se quieren matar, ven que viene la muerte sobre ellos y es un caos. De algunos colegios también han venido a veces a buscarnos porque ha llegado alguien que viene ya con una manifestación de posesión. Il n'est pas parti. Il est encore là. Il est encore là. El exorcismo es una oración que la Iglesia tiene para expulsar el demonio de aquella persona que quizá está poseída. Sin embargo, antes de realizar un exorcismo, la Iglesia tiene que investigar si realmente la persona está poseída. Como tú sabes, el demonio existe, es un ser personal, creado por Dios, pero que se rebela contra Dios. Y por eso, por un lado, el demonio tiene mucho poder, pero sin embargo no es Dios. Así que siempre Dios tiene un poder mayor. Ahora, ese poder del demonio, que no es divino, no es todopoderoso, sino que es limitado, es, digamos, mayor que el nuestro. Y por eso el demonio puede actuar a través de la tentación, ¿cierto? A través también de la posesión. Pero cuando alguien tiene síntomas de posesión, hay que analizarlo bien porque puede ser un problema psiquiátrico, ¿cierto? Y se han comprobado casos en que la persona simplemente tiene una enfermedad psiquiátrica y que lo expresa a través de estos síntomas que parece que fueran posesión. Nosotros por lo general si se nos manifiesta algo, sobre todo dentro de la iglesia, sencillamente se ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se reprende al demonio que en ese momento está teniendo poseída a la persona y lo expulsamos en el nombre de Jesucristo. Por supuesto hay algunos que cuesta mucho más que un momento de oración, a lo mejor va a requerir quizás un tiempo más largo, pero se logra liberar a la persona. De alguna manera, la Iglesia, cada vez que bautiza, también realiza un exorcismo. Claro, porque está el bautismo, ¿cierto? Y hay una oración donde se pide a Dios que Él libere a ese niño o a ese adulto de la influencia diabólica. Y quizás también cuando uno reza el Padre Nuestro, también realiza un exorcismo. Cuando le pedimos a Dios que nos libre del mal. Y el mal en ese caso es también el mal, ¿cierto? El demonio. Que cualquier persona no podría hacerlo. Por eso la Iglesia Católica tiene su gente que puede hacerlo, ¿verdad? Que están autorizados para hacerlo, que pueden hacer el exorcismo. Igual en la Iglesia Evangélica, cualquiera persona tampoco, si no tiene conocimiento de lo que está haciendo, si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, si no cree en el poder y la autoridad que el Espíritu Santo da a la persona para poder hacer esto, entonces también se estaría metiendo en un terreno que no va a ser, digamos, de garantía de que va a poder hacerlo, de ninguna manera. No se sabe por qué razón Dios permite que ciertas personas sean poseídas y otras no. Porque si es posesión diabólica verdadera, el poseído no se da cuenta.
Claro, como que pierde el sentido de las cosas, pierde la capacidad de darse cuenta que está siendo poseído, y por eso una vez que es liberado, no se acuerda de nada. Entonces, el poseído no es culpable de eso. Tampoco significa que él haya pecado antes y que por eso fue presa del demonio. ¿Usted conoce, padre, algún caso de posesión acá en la zona? Yo nunca he estado así viendo alguna posesión y tampoco algún exorcismo. Ahora, yo sé que acá un sacerdote de esta arquidiócesis, el padre Hugo Márquez, tuvo una experiencia de exorcismo. Desde el obispo le pide a él que vea un caso y él tuvo que realizar esa oración de exorcismo. Entonces sería quizá importante contar con su testimonio. ¿Cómo se manifestaban estos hechos en la persona? Con desdoblamiento del cuerpo, con estrabismos de ojos, con abiertas manifestaciones de como un libro se cerraba, se tocaba a ella la cabeza con los pies. Cuando la fui a ver a la casa, noté en primer lugar un ambiente muy frío dentro de la casa. Y esa es otra señal también bien importante. Hay mucho frío dentro. Incluso me acompañaron dos jóvenes, un papá de niños ya y un muchachito estudiante de los Sagrados Corazones, y me hicieron el comentario cuando veníamos de regreso en el auto, el frío que había en la casa, era como un freezer así, no refrigerado, un freezer. Entonces le dije, tanto frío que hace aquí, ¿no? Y me ofrecieron café y en ese momento yo sentí un quejido, era la niña, la enferma, que del hospital la habían dado de alta porque no tenía nada. Y cuando yo dije, esta casa tenemos que bendecirla, ella empezó a dar unos ruidos muy feos. Entonces a mí me dio un poco de susto porque yo me senté al lado de ella, me pusieron una silla y me dijo, sácate eso. Hubo un momento en que sentí la voz del demonio que me dijo, estoy harto. Así con... ¿Tuviste la película El Exorcista, no? Sí. Ahí hubo cosas parecidas. Exagerado en la película, faltaba una escalera para que el cura se cayera y se sacara la mugre, ¿te fijas? Pero hubo un momento en que a mí me dio miedo. Y la primera vez me echó, ándate. ¿Y era una señora? Y era una señora. Fui a tirar agua bendita para bendecir la casa, sin hacer exorcismo, repito, porque para esa oportunidad yo no tenía autorización, pero cuando ya le dio este acceso en que se tornaba como libro que se cerraba, y tocaba la cabeza con la punta de los pies en la cama, entonces el marido se tiró encima, hacía horcajadas encima, y ella lo levantó, como se levantó una caja de zapatos y lo echó para el lado. El apóstol Santiago dice, si alguno de vosotros está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con el óleo santo en nombre del Señor. Que la oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor le aliviará, y los pecados que hubiere cometido le serán perdonados. Y en ese momento la niña comenzó como a dar, sería feo decir, pero eran unas cosas como ladrido, como gemido, mugido, extraño, muy raros que yo nunca los había escuchado. Fue una cosa tétrica esa. La niña mejoró, pero antes había cometido algunas maldades, como por ejemplo quebrar un crucifijo que tenían a la cabecera de su lecho matrimonial, tirar la Biblia por la ventana. Eso me introdujo como ya en el comentario, mira, el cura Márquez como que parece que entienden esto. Yo estudié psicología en Bélgica y eso me ha ayudado muchísimo a mí en mi vida pastoral, porque sé discernir lo que es la consecuencia del pecado o lo que es el pecado como tal y lo que son las cosas extrañas. Pero cuando ya la cosa se hizo más pública,
fue cuando Monseñor Ricardo Esati, nuestro arzobispo actual, me pidió por teléfono que yo hiciera un exorcismo, que me facultaba para eso. Uno se pregunta por qué le tocó a esta persona y no le tocó al que hizo pedazo un vidrio al frente o le tiró una piedra, te fijas, los autos. Tal vez si ahí está actuando el demonio, te fijas, pero yo no puedo decir que todo el mundo está endemoniado. Eso, generalizarlo sería un error profundo, ¿eh? ¿Cuál sería su definición de posesión en este caso? Es la presencia manifiesta del demonio en una persona, o en un acto, o en una decisión. Porque la palabra Satanás, demonio, significa desorden, alteración de algo que está ordenado. Uno cuando es joven seminarista piensa que el agua bendita no tiene otro sentido que el de persignarse, untar la mano, y es un sacramental, pues. Sacramental significa que tú, si te persignas con agua bendita, tus pecados veniales son perdonados. Entonces yo en un momento, yo no me daba mucho cuenta de lo que yo estaba haciendo, fíjate, eso es otra cosa, ¿no? Como el Señor en su infinita misericordia a uno lo escoge como instrumento de Él, fíjate, hay que dejarse llevar por Él. Ja, das ist Familie. Das ist unnahbar und grausam ist. Grausam! Sie Drecksau, sie Verfluchte! Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Todesten Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Es un campo pero fructífero para que se manifiesten todos estos espíritus demoníacos en la persona. Y nos llega a esclavizar de tal manera que no se siente que necesita liberación. ¿Y es un signo de ya como de los últimos tiempos? Exactamente, yo creo que sí. Todas estas cosas extrañas que se están viendo serán signos de los últimos tiempos.